encontramos en la necrópolis visigoda de Estevillas, Virgen de la Torre, del distrito de Vicálvaro. Es una necrópolis de los siglos, datada entre los siglos V a VII, que con 824 tumbas y más de 1500 enterramientos es hoy por hoy la necrópolis de esta época más grande descubierta en la península ibérica. A pesar de ello, la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Patrimonio, decide su destrucción. Ellos argumentan precisamente que su motivo es el estado de conservación de las tumbas, que lo consideran precario, cuando en realidad, como digo, esta decisión la toman antes de su propia excavación. De hecho, nos encontramos en una parte de la necrópolis algo alejada del resto de las tumbas, donde presuntamente una familia decidió enterrarse, pues una de las familias más pudientes, más adineradas, y en concreto pues tenemos esta tumba señalada por los arqueólogos como la 1001, que como pueden ustedes ver, pues es de muy buena fábrica y está en un estado de conservación óptimo, y que por lo tanto perfectamente podría ser conservada. En toda la zona que se conoce como los Aijones, está proyectada una urbanización dentro de los llamados desarrollos del este, y es precisamente este el motivo por el que la Dirección General de Patrimonio decide destruirla. Queda totalmente en evidencia como no les ha preocupado la conservación de patrimonio histórico, sino que han antepuesto este proyecto urbanístico, que además es un proyecto urbanístico que está afectado por la sentencia del Tribunal Supremo del año 2007, que anula todos estos desarrollos. Pues me voy a presentar. Me llamo Valentín González, soy el presidente de la Asociación de Investigación Histórica de Vicálvaro Vicus Salvus, y llevamos 32 años luchando por los vestigios, por la cultura de lo que fue el antiguo término municipal de Vicálvaro. Desde que hicimos el libro en el año 1986, ya había un plano del Ayuntamiento de Madrid del año 1929 que marcaba los posibles yacimientos que había en Vicálvaro, en el Cerro del Almodóvar, en la zona de los cerros, el hierro, el bronce, paleolítico, pero lo que ignorábamos era la cantidad de ellos como han surgido desde el año 2003 para acá. Desde el año 2003, que se descubre el de Casa Montero, han ido aflorando, con motivo de los desarrollos de Aijones, Berrocales, Los Cerros y el Cañaveral, una cantidad de yacimientos que no sé si hay otra zona de Madrid que pueda ser parangón como esta. Pero desde que descubrimos esto hace 2 años, nosotros lo descubrimos hace 2 años, aunque la comunidad ya estaba trabajando en ellos, pues nos llamó la atención que no sabíamos qué iba a pasar con ellos, no teníamos información. Conseguimos que saliera una noticia primeramente en El País con el amigo nuestro Rafael Fraguas, y a partir de ahí, pues con otra ayuda de otros vecinos de Vicálvaro, de otras entidades y partidos políticos, pues hemos intentado que a través de las redes sociales y de los medios de los que disponemos, pues intentar impedir que esto se destruya. Desconocemos los acuerdos a los que ha llegado la Dirección General de Patrimonio, o los motivos que la han llevado a decir que esto tiene que ser destruido en su totalidad, porque no tiene ninguna importancia. Estamos en la necrópolis visigótica de Vicálvaro con 824 tumbas, y creemos que ese dato es ya importante para salvaguardarla. Aunque ellos consideran que no, esto tiene una tipología determinada, y el hecho del número de tumbas que tiene, para nosotros creemos que tiene que ser salvado. Tiene que ser rescatada y hacer un centro de interpretación aquí, para que los vecinos de Vicálvaro y los de los alrededores puedan venir a visitarla como visitan cualquier otro yacimiento en cualquier lugar de España. Bueno, pues dar las gracias a Próxima TV, porque es la que vamos a hacer que esto lo conozcan muchos vecinos de la zona, que se emite a través de internet.